Bueno, este intro ya lo dijo todo. José María Cabral con nosotros, bienvenido. Gracias por estar aquí en Conectados con nosotros. ¡Qué maravilla! Sí. Tenía rato queriéndote tener aquí en el programa. Bueno, qué bueno que se dio, que estamos ahora conectados aquí. Así es, joven, que además nos ha dejado tan bien parado en el exterior. Pero sobre todo, José María, yo quiero hacer honor a ese trabajo social y al servicio que has venido poniendo tu trabajo, tu arte, al tema del medio ambiente. Óyeme, que pareciera que está de moda, pero yo creo que esto es una moda que está como que un poquito tergiversada en medio de lo que se está haciendo. ¿Cómo lo ves? Bienvenido. Muchas gracias. Mira, el medio ambiente posiblemente es el factor o el problema a solucionar más importante de este siglo. O sea, es algo que hemos tenido por siempre, pero de repente, en los últimos 2 siglos, como hemos desarrollado la industria y como consumimos, pues ahora mismo simplemente estamos destruyendo todo nuestro hábitat y todos los beneficios que recibimos. Ahora mismo, dime, estamos aquí rodeados de edificios y vivimos todos pegados en cemento, o sea, tenemos poco contacto con la naturaleza y eso quiere decir de alguna manera que le estamos dando de espalda. O sea, siempre criticamos cuando vemos un lugar, muchas veces en barrios y demás, que le dan la espalda al río. Y es como, claro, el río es ese transporte de basura, que lo utilizan, eso no tiene que ver con estrato social, pero como el comentario se da mucho en lugares más vulnerables, pues yo creo que no hay que vivir frente a un río para darle la espalda a la naturaleza. Lo estamos haciendo aquí mismo. Lo hacemos en los grandes sectores del país y en las grandes ciudades del mundo muchas veces. Entonces, darle la espalda a algo que necesitamos para sobrevivir, y no solamente necesitamos para solo sobrevivir, sino para sentirnos mejor, para conectar mejor con uno mismo, con la naturaleza, con la especie que nosotros somos. Y entonces usarlo, no solo darle la espalda, sino mal usarlo en términos de no solamente donde creamos nuestros hogares y nuestras casas, sino cómo producimos comida, cómo producimos ciertos productos, de qué manera lo estamos produciendo, porque no solamente el producir comida, sino cómo se está produciendo la comida, en qué lugares se está produciendo tantas cosas que al final pues va a ser inevitable todo lo que va a pasar con todo lo que se está hablando del cambio climático, que estamos viendo calentamiento global que se está viviendo ya. Entonces no podemos seguir dándole la espalda, porque si le damos la espalda, a ver, la naturaleza siempre va a encontrar una manera de recuperarse. Claro. Entonces, realmente lo que estamos en peligro somos nosotros, y poniendo también en peligro otras especies por nuestra forma egoísta de ver, de la visión del mundo que nosotros queremos, que el progreso tecnológico, digamos, el progreso industrial, el progreso de todo lo artificial, le gana la batalla a lo orgánico, a lo natural, a la conexión, a la tierra. Y eso puede costarnos la especie, puede costarnos la única razón por la que estamos aquí. Miren esa tubería como va desde una montaña hacia otra. Eso no puede hacerlo un campesino pobre. Personas con capital contratan campesinos pobres haciendo instalaciones de secuestro. Y José María se da una simbiosis de lo más interesante. Él se interesa auténticamente por las situaciones ambientales, sociales y culturales del país, y en función de ello, pues renace su creatividad y la enfoca hacia las situaciones o problemas que puede encontrar en el análisis de estos casos o situaciones. Ahora, tú has estado de frente con esta realidad y lo tuviste que hacer para poder hacer tu película. ¿Tú crees que ha habido avances del 1 al 10? ¿Cómo puedes ver tú la República Dominicana en el tema del cuidado del medio ambiente? Del 1 al 10, yo diría que vamos a ponerle un 5, en el sentido de que antes era posiblemente 3, 4. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo, pero yo creo que no es suficiente, porque si bien los cambios, es verdad que toman tiempo, son paradigmas que hay que cambiar, y a veces se está cuestionando hasta un estilo de vida, y eso genera rechazo. Claro. ¿Qué es lo que estaba diciendo José María y ambientalista? Que ahora no queremos hacer edificios y él vive en uno. Bueno, ok, sí,
efectivamente es difícil. Es un cambio de estilo de vida que me incluye. Claro. O sea, yo mismo tengo que cambiar hábitos, porque a veces dependemos de cómo realmente producimos las cosas. Entonces, es un cambio difícil de hacer, pero yo creo que lo más importante de por qué estamos en 10 y lo que ha pasado, digamos, en los últimos años y por lo que ha subido, ha sido porque ya es un tema de conversación. Ya es un tema donde la gente está empezando a reconocer el problema, que es el primer paso a un cambio, y luego a ver soluciones y muchas veces a practicar esas soluciones, a conversarlo aquí y demás. Y han habido esfuerzos a nivel privado, individual, estatal, han habido esfuerzos. Lo que pasa es que es veraz la manera en la que estamos destruyendo el medio ambiente. Entonces, el esfuerzo en algún momento o va a tener que ser veraz de nuestra parte o nos va a comer. Y eso es inevitable. O sea, por más que tú le busques la vuelta, es inevitable, lamentablemente. Valoro la preocupación medioambiental de José María Cabral como algo muy genuino y que está en consonancia también a los temas de sus otras películas, más allá de Tumba y Quema y de Isla de Plástico, que son dos ejemplos contundentes de esa necesidad de convertirse en una voz que grite en favor del medio ambiente. ¿Te tocó lidiar o tuviste desafío cuando decidiste afrontar el tema medioambiental? ¿Hubo gente incrédula ante tus planteamientos? Sí, claro. En alguna visita a un área protegida Parque Nacional recibí llamadas de ciertas amenazas, de no te metas aquí, este es mi trabajo, este es mi negocio, no lo filme, si lo filmas tú vas a tener problemas. Bien, o sea, no lo estoy diciendo de ninguna manera como o sea, yo sé, nos estamos metiendo con muchas veces el negocio de una familia. Los intereses. Y los intereses. Y bueno, la verdad es que esa no es la idea inicial, ¿no? Es simplemente pensar es que los intereses en este caso no son únicamente de tú y tu familia. Claro. Estamos hablando de que estás usando un área que los intereses son de todos y que tiene que ser de todos, porque no podemos, por alimentar solo una familia, por destruir un hábitat que da agua a toda una comunidad, que preserva biodiversidad importantísima. Entonces, es esa balanza y por eso que creo que hay que, con todo, respetando todos los derechos humanos y demás, pues lamentablemente buscar salida a personas que viven y sobre todo explotan tierra en parques nacionales que deben ser usados, pero a su medida con ciertas reglas y ciertos límites. ¿Tienes en el tintero alguna iniciativa para seguir impulsando el tema del medio ambiente, José María? Sí, hay ideas, no están claras todavía, pero es un tema que me va a acompañar por mucho tiempo. Es un tema que a mí me interesa a lo personal, a lo profesional, y es un tema que me interese o no, me va a afectar. La sensibilidad de José María por los temas ambientales ha impulsado mucho involucramiento social en un quintil de la población, en un segmento de la población que normalmente es despreocupado o que simplemente no tiene todavía esa empatía, esa sensibilidad por los temas. Hay un rango amplísimo de la juventud que todavía no comprende el desafío ambiental a lo que se enfrentan islas como nosotros de cara al cambio climático o de cara simplemente a la sostenibilidad de nuestros recursos naturales como el agua o el aire. Esta inquietud, ¿de dónde nace? Es decir, tú desde pequeño tienes ese sentimiento ecológico en el transcurrir de tu vida o algo que te disparó la alarma. No, para nada. Si bien yo de niño siempre disfruté irme de camping o naturaleza y demás, no había nada consciente ahí, no había como una obsesión o una pasión de la naturaleza, ni siquiera en mi adolescencia. Yo creo que fue poco a poco como reevaluando cómo me relaciono con la vida, con ciertos hábitos y demás, donde termino pues haciendo antes de Isla de Plástico, un documental que era en realidad virtual del vertedero. Y con Vertedero Reality yo pude como entender un poquito a dónde va la basura y qué significa la basura y cómo la basura puede realmente no ser basura y convertirse incluso en un oro. Entonces eso como que esa relación empezó a cambiar
hacemos el documental Isla de Plástico, viajo por el país para ver el plástico y me doy cuenta, primero, de las bellezas que tiene el país y de los problemas que hay, que no son solamente del plástico, y por eso nace Tumba y Quema, que es mi regreso, digamos, años después a visitar distintos lugares del país, esta vez con la idea de desarrollar también lo que está pasando en los parques nacionales. Entonces, es algo que se ha ido como una bola de nieve construyendo, y en el que hoy me interesa muchísimo el tema. El principal desafío que se tuvo con Tumba y Quema es el desplazarse por diferentes puntos del país, por diferentes montañas, por diferentes áreas protegidas, por diferentes pueblos, y cuidar primero del contagio de la COVID, que todo el mundo andaba oyendo a eso, pero segundo, el tema de los detalles, el poder contar con especialistas por cada una de las zonas de vida de nuestro país, como por ejemplo en el caso de la Sierra de Bauruco, o en el caso de Valle Nuevo, o en el caso de Tierra Negra y de la zona del Zorzal. Son gente con muchas capacidades y que estuvieron a bien colaborar en este proyecto que representaba un desafío de marca mayor. Tienes 36 años, muy joven todavía, con una carrera que ha venido increciendo y que nos ha dejado a todos no solamente deslumbrados, sino que has puesto el nombre de la República Dominicana en el mundo a nivel internacional. ¿Es fácil para un joven, José María, adentrarse, por ejemplo, en tu mundo, en el caso del cine? ¿Qué tan difícil fue comenzar tan temprano? Pues comenzaste muy temprano, ¿ah? Sí, lo primero es, yo empecé joven, y que es interesante como todavía depende de dónde podría ser joven, pero en otros lugares no. Entonces, pero no lo quiero... Déjame ver qué quiso decir. No, lo que quiero decir que en algún momento no habrá una introducción de el joven director. Claro, es verdad. Entonces, haciendo un hincapié pequeño. Siempre buscaste entrevistadoras como yo. No, porque lo que quiero decir es todo lo contrario. El día que llegue, que además ya creo que ya llegó, no deja de ser, o sea, quiero siempre ser ese... Lo hablaba ayer o antes de ayer con una amiga, como me parece que ahora a los 36, que considero que sí, puede ser joven, pero que no importa, no es una cosa de quedarme aferrado a lo que representa mi edad, sino ese espíritu de ese muchacho que empezó con 16, 17, 18 años haciendo cine, de alguna manera todavía está vivo. Y si yo puedo mantener ese espíritu vivo, y cuando me refiero, no tiene que ser juventud física o biológica o demás, es un espíritu que está muy inclinado a trabajar con pasión, a trabajar con lo que interesa. Y entonces, nada, quería hacerle como un pequeño... No puedo solamente aceptar la palabra joven sin decir que yo creo que mi juventud hoy se transmite porque todavía existe ese joven revolucionario, y que la revolución es hacer lo que le gusta y hacerlo con mucha pasión. Exacto. Yo creo que la pasión ahí es clave. Entonces, entrando ya a la pregunta específica, cuando yo empecé no había ley de cine. Era un decir en tu casa que hacer cine era como ya de por sí algo como bastante chocante, y no había una industria como tal. Entonces había que empezar con muy poca cosa. Y eso fue poco a poco desarrollándose a lo que tenemos hoy, que hay una industria, que hay miles y miles de personas trabajando, que hay recursos, pero no deja de ser difícil. No quiero decir que, claro, eso es fácil, levantar una llamada. Cada época, cada generación va a tener un obstáculo y una ventaja. Puedo afirmar que José María Cabral es un artista bastante apasionado, pero hiper apasionado. Sin embargo, nunca veríamos los frutos de esa pasión sin la entrega, la devoción y esa disciplina que lo caracteriza. Pensar cómo fue a mí, cómo fue ahora, la única forma de poder dar un consejo es chequea cuáles son los recursos que tú tienes y trabaja con esos recursos. ¿Y a qué me refiero específicamente en cine? Si tus recursos, como fue en mi momento, son que tienes amigos que le apasiona hacer el cine, si tienes una casa, si tu tío tiene un restaurante, si tu mamá tiene lo que sea, pues,
haz una película de eso, haz una película con tus amigos, haz una película... O sea, yo me acuerdo que yo formaba películas, o yo escribía guiones en base a lo que yo podía ir consiguiendo a esa edad. Entonces era como, claro, tengo mis amigos, tengo esto, tengo aquello, tengo un amigo que tiene tal cosa, o hay una calle que me gusta mucho que puedo pedir permiso y me la dan. Y entonces usaba esos recursos, y ahora hay mucho más recursos, porque ahora hay toda una institución, incluso la DG Cine, que se encarga de poder facilitarte hacer tu película. Entonces, es eso, ¿qué tengo? Y con eso, pues empezar a crear, porque yo no pude, yo hice mi película muy temprano, y la gente dice, ah, mira, hiciste tu primera película, Jaque Mate, digamos ya una película con presupuesto, porque podría ser exceso, pero digamos Jaque Mate a los 21 años, sí, pero desde los 15 yo me pasé haciendo 100 cortometrajes, muy malos, con todos mis amigos, y pude llegar a hacerlo a los 21. Si tú coges esos 100 cortometrajes, no son 100, pero todos esos cortometrajes pudieran haber tomado por mucho más tiempo, pero fui bastante disciplinado. Señoras, señores, bienvenidos a su programa de cada tarde. Yo soy David Hernández y esto se llama Jaque Mate. Diste una palabra clave, hablaste de tus amigos, es decir, contaste con la complicidad del entorno, pero entiendo que no de todo el entorno. Es decir, ¿cómo fue acogida la decisión de tú adentrarte en el mundo del cine, por ejemplo, en tu casa? Mira, efectivamente, como dije, que decirle hacer cine en esa época, al principio generaba como, pero hacer cine, como así. Y obviamente en mi adolescencia eso fue un poquito difícil de explicar, sobre todo en mi casa. Y entonces ahí empieza la relación de que yo hacía, digamos, un cine más o menos escondido. Yo no podía siempre decir, bueno, voy a casa de fulano a filmar una película. No, voy a estudiar matemáticas. Mentira, me llevaba el libro y a veces usaba, hay una anécdota muy bonita que una vez yo no hacía nada con los libros del colegio y entonces una vez se estaba yendo el sol, necesitábamos una luz y yo no sabía, tenía la mochila atrás en el carro y dije, uff, ya sé qué utilidad le voy a dar a los libros. Los libros tenían como este gloss de plástico para que no se maltraten, entonces usamos todos los libros, lengua española, la matemática y todo, y con la luz del carro rebotamos para darle un poquito de luz al actor. Y yo dije, finalmente los libros de la escuela tienen una función en mi vida. Entonces, nada, como que fue todo así, como ir descubriendo esas cosas. Es decir, que la rebeldía formó parte de ti desde muy pequeño. Es que hay que ser rebelde. Y rebelde, obviamente, con saber lo que uno está diciendo y con responsabilidad y demás, pero hay que ser rebelde, hay que atreverse, hay miedo siempre, pero ok, hazlo con miedo, o sea, sé tú, trata de decirle al mundo lo que tú quieres decirle, cáele atrás tu pasión, porque si uno no es rebelde con su propia vida, pues entonces, ¿a quién le está sirviendo? Esa rebeldía, ¿cuál es la línea que tú no pasas? Es decir, ¿cuándo esa rebeldía, deja esa rebeldía y dice, bueno, hasta aquí llega mi osadía en este paso que estoy dando? ¿Qué te frena? No, yo creo que es algo muy intuitivo. Yo creo que algo es muy intuitivo en el sentido de depende de qué estamos luchando. Obviamente, claro, hay cosas clarísimas. Nadie quiere hacer una rebeldía con violencia, eso es para mí inaceptable. Nunca lo he hecho así y no creo en eso. Entonces, obviamente hay como reglas muy claras, pero también intuitivo como hasta dónde llega el humor, porque yo uso mucho el humor en luchas sociales y demás. Entonces, ¿cómo puedo hacer humor para poder hacer énfasis en algo, generar cierta tensión, pero a la vez mandar un mensaje? Eso a mí lo que me parece como más interesante, usar como el humor, la ironía, un poco la absurdez, y a través de ahí, pues entonces hay algo en el fondo que estoy contando. Está a favor de las buenas causas, prácticamente con el tipo de cine que nosotros hacemos un cine de temática social, que cree conversaciones, que cree debate y sobre todo mejorar y educar a nuestros espectadores. Te hemos visto entrevistando y adentrándote en los temas sociales, haciendo entrevistas, por ejemplo, al actual presidente Luis Abinader. ¿Cómo va esa faceta tuya? ¿Vas a seguir? La de entrevistar. La de entrevistador. No, en este momento no está. Eso fue ese momento específico donde, bueno, desde que empecé a hacer cine, yo soy de lo que creo que yo no soy un cineasta solo para las salas de cine. Si hay una cámara y hay una herramienta
dónde publicarlo, pues ya, o sea, al final hay como storytellers, o sea, al final me interesa contar historias. Y eso sea tanto para una película de ficción o documental en una pantalla de cine, como puede ser un video de 1 minuto en una red social. Entonces, en ese momento, yo estaba muy conectado con todo lo que estaba pasando. Yo creo que era colectivo, queríamos un cambio y fui parte de ese movimiento. Y parte de ese movimiento fue usar el humor en muchos videos, otras hacer entrevistas un poquito más coloquial, más hablando, y ahí pude entrevistar a varios candidatos. Y no es algo que descarto en el futuro, para nada. Pero como has visto, y creo que es donde terminaremos, ahora viene como otro tipo de revolución. O sea, como que sí, está ese revolucionario que puede hacer por causas sociales, pero de repente, quizá también la edad te viene como diciendo cosas como, hay una revolución que ha quedado pendiente en José María, y es la revolución interna. Es la revolución de empezar como a reevaluar quizás cosas de la vida de uno y hacer un proceso a la inversa. En vez de aquí para afuera, al revés, para adentro. ¿Qué hay aquí adentro? Y cómo esto también es un universo que necesita pancartas, que necesita protestas, que necesita denuncias. Entonces como, ok, ahora vamos a trabajar aquí adentro. Y de repente tú te encuentras con todo un mundo de muchísimas cosas que al final son positivas. Obviamente algunas generan estrés, algunas generan ansiedad o sentimientos angustiantes, pero todas pueden ser utilizadas para vivir una vida un poquito más feliz. ¿Y en qué momento comenzó esa revolución hacia adentro? Me imagino que esto siempre ha sido una tarea pendiente. Una tarea pendiente conmigo mismo, una persona que siempre ha sido ansiosa, una persona que siempre ha tratado de encontrar como, digamos, una mejor versión de uno mismo. Tenía el cine, tenía toda la pasión, pero hacía falta que no sea solo de mi mirada hacia afuera, si bien en otras películas obviamente yo dejo que la mirada también influye en mí, pero de la mirada hacia el interior. Y yo creo que fue, digamos, a nivel ya pragmático este año. Este año me tocó la puerta, o escuché que lo que siempre estaba era tocándome la puerta y no un sonido, digamos, metafórico, de que cuando la vida te toca y te dice, hey, escucha, estamos aquí, vamos, encárgate. Y yo creo que fue este año y es raíz de cosas que hemos vivido, a nivel de familia, pérdidas que hemos vivido y demás, que como que llega un momento donde tú tienes que tomar esa decisión y decir, ok, ¿es José María solo el cineasta o hay un ser humano ahí que también necesita atención, que necesita un guión? Un guión para ti mismo. Sí. Ahora, José María, por eso es que haces los detox de redes sociales, que entiendo que ya tienes varios días en esta fase de detox, y vamos a decirle a la gente que nos está viendo y que no te ha visto en las redes sociales con esta práctica de clausurar tus redes sociales, cosa que no es fácil hoy en día, porque eso es como una especie de vicio. Sí, creo que es más difícil tenerlas. Porque, ahora lo entiendes así. Sí, ahora es así. Mira, hice 90 días, estoy, como saben, haciendo 30 horas, y por el momento, porque todo es cambiante evidentemente, por el momento creo que mi relación más saludable será esa, será como me meto 20, 30 días, digo todo lo que pude leer, aprender, vivir, experimentar en un espacio de tiempo de 30, 40, 60 días, 90, donde esa desconexión de redes hace otro tipo de conexión con otras cosas, de no estar pendiente siempre al celular. Y hablo siempre como de mi relación. Hay gente que lo tiene muy bien controlado y todo bien, que no es la mayoría, por lo que veo. Sí. Tenemos una relación a veces un poco tóxica, donde necesitamos o publicar y ver cómo eso igual ha gustado, y como que de alguna manera tu estado de ánimo puede estar y puede ser influido por cómo fue ese post o cómo la gente está reaccionando, y es como tan difícil como tú comienzas a interpretar y quién le dio like y por qué. Entonces como tener todo eso durante el día no es algo que yo quiero tener toda mi vida. Cuando me enteré de la transformación personal que se está dando en José María, solamente atiné a felicitarlo, a enviarle un abrazo profundo y a decirle no solo que estamos con él, sino que muchos queremos siempre seguir esa senda. El encuentro con uno mismo, el encuentro con la propia verdad y el encuentro con ese espíritu rebelde, pero a su vez focalizado,
es un desafío que tenemos casi todos los seres humanos. ¿Suspenderlas te generó algún tipo de estrés? O sea, ¿te sentías así como cuando la gente va soltando un vicio? José María, algo te gustaría que sentir en ese momento. Bueno, al principio obviamente tú tienes esa intención de seguir conectado, pero es que se va yendo, es todo lo contrario, o sea... Es como el azúcar, que los 5 primeros días tú estás así y después no lo necesitas. Sí, o sea, debo decir que es positivo, no es una experiencia negativa. Es una experiencia que, si bien la primera semana es confusa porque estás acostumbrado a ver cosas, con el tiempo no, pero la verdad es que el tema de ansiedad y estrés, que incluso lo he estado hablando en las redes, la mejor persona para hablar eso, literalmente es mi hermano. Aquí está por aquí. ¿Cómo está, Francisco? ¿Cómo está todo? Bien, bien. Ahí está. Ahí está. Tu hermanito. Sí. Tu hermanito que tampoco es tan nítido. Le digo mi hermanito grande. Gracias. Porque me guía. Qué bueno, Francisco, que estás por aquí, porque este tema de la ansiedad además se ha convertido en un tema de salud pública, o sea, un tema que se ha convertido como una de las principales enfermedades que tiene ahorita el mundo. ¿Cómo lo ves? Bueno, conectándolo con el tema de las redes, sí te puedo decir que las redes tocan un sistema muy antiguo, que es el sistema dopaminérgico. Este sistema está diseñado para el placer de la búsqueda y lamentablemente las redes lo invierten y se vuelve más la búsqueda del placer. Y cuando una persona elige pues, suspender las redes, no solamente va a experimentar esa ausencia, sino la presencia de un dolor. Y es ese dolor que se produce cuando ya no entra el placer a este sistema. Es como un duelo inicial, algo así, Francisco. Se pudiera pensar de esa manera, sí. Que eso es lo que genera que dispara en ese momento la mayor cantidad de ansiedad. Es decir, si lo hacemos, ¿tú lo haces cada cuánto tiempo? No, yo hice 90 días, Ajá. duré 25 y ahora estoy haciendo 30. Wow. ¿Cómo sugieres tú que podemos hacerlo? Por lo menos si yo quiero entrar en salud a través de las redes sociales, ¿qué me puedes sugerir, Francisco? Esto es lo que le digo mucho a los clientes. Apunta alto, es decir, ponte una meta bien específica. Sin embargo, ejecuta bajito. Pequeños pasos que puedas implementar que sean alcanzables. Y esto puede ser algo tan sencillo como, mira, voy a esconder mi celular a lo largo de 1 hora y no voy a saber dónde lo voy a colocar. A lo mejor le pido a alguien que me lo esconda. Okay. Así se va exponiendo a esta sensación y poco a poco se va familiarizando al punto de que puede a lo mejor hacer 2 horas en lugar de 1 o 3 horas hasta llegar a un día completo. Ese sería como una forma de hacerlo. Un buen inicio. Sí. José María, ¿influyó tu hermano en esta búsqueda tuya interna, en tratar de poder manejar esa salud integral? Sí, claro, de que influye. Digamos que el camino empezó, aunque siempre ha sido una guía por su forma de ser, por sus intereses y cómo él de alguna u otra manera influye en la vida de los demás, sí, pero no es que ha sido una persona que necesariamente tiene que estar a mi lado todo el tiempo acompañado. Solo quiero decir eso, no porque no lo quiera hacer, claro, él lo haría feliz, claro. Sino que como es una relación de hermano, hay cierta distancia que también nos damos, pero sí es una fuente de recurso en términos de cuando le digo, por cierto, cuando le dije, me gustaría aprender a meditar, y él me mandó 10 libros, y luego yo fui y viajé, aprendí, nunca nos sentamos, una vez nos sentamos como para él hace 10 años, pero no fue una sesión donde él me enseñó a meditar. Claro. Y lo digo eso, no solamente como una cuestión de entender nuestra relación, sino no necesitas tener a un hermano que sepa meditar. Que si le saca provecho, claro. Hay un cerebro que le saca provecho, claro. Pero no, posiblemente no lo hemos sentado ni a meditar. No hemos sentado a meditar. No. Y fíjate como que se supone que sí, que si está con Pichi, está meditando todos los días. No, él me dice como, mira, el camino es para allá. Tú ves la montaña, ¿cómo yo llego? Bueno, aquí hay un mapa. Tú sabrás, entonces me tomará más tiempo. Puedo usarlo de, mira, creo que estoy perdido, estoy en la montaña que no es, pues mira bien el mapa, porque lo dice todo. Entonces, de esa manera se ha construido esa relación, pero claro, sin duda es una guía, es una persona, él y los psicólogos y psicólogas
que practican el mindfulness, Sí. es súper útil y necesaria. Por eso que, y como él lo explica y lo habla, me gusta porque conecta conmigo y creo que conecta con mucha gente de la manera casi científica de verlo. No hay que creer en un mantra, no hay que, Sí, porque que hay lo mucha gente que respetamos lo ve muchísimo. desde, ¿sabes? Desde esa nube que a veces vemos las personas desde el punto de vista espiritual, ¿no? Sí, Pero definitivamente. hay espiritualidad, cuenta lo que... La práctica de meditación lleva existiendo más de 2500 años y empezó en la tradición budista. No obstante, hoy en día se imparte sin ningún concepto filosófico, si así se desea, en el ámbito de los negocios, de la salud, en el ámbito educativo, incluso de los deportes. Por los beneficios que tiene, no solamente reduce los niveles de estrés, sino que aumenta tu enfoque en un mundo donde hay tantos estímulos. Hay que poder diferenciar qué es urgente, qué roba mi atención sin yo quererlo y qué es importante, qué merece mis recursos. Ahora, Francisco, a veces pasa, bueno, a mí me pasa, a mí me cuesta meditar. Y a veces lo que pasa es que tú en medio de la meditación te da como que bueno, ¿cuándo se va a acabar? No sé si entra como en un cuadro de ansiedad que muchas personas lo que hacen, porque en mi caso yo lo que he intentado es justamente como que, si estoy aquí, voy a seguirlo haciendo hasta lograrlo. Pero hay gente que aborta, hay gente que dice, es que no puedo estar tranquilo, no puedo estar con los ojos cerrados, me da mayor ansiedad. En esos casos conviene que haya un profesional que pueda hacer modificaciones para que la persona no pase a una zona de peligro donde se abrume con su nivel de ansiedad. Pero sí es importante manejar las expectativas iniciales, explicar que la meditación es como un espejo que va a reflejar el estado en que uno se encuentra en el momento. Okay. Y eso implica que si uno está pasando por un momento de ansiedad, justo eso es lo que se va a experimentar. Claro. La única diferencia va a ser que al mismo tiempo vas a estar desarrollando una actitud de mayor aceptación. Y la aceptación no es tirar la toalla o resignarse. Aceptación es el acto de recibir como si fuese la primera vez lo que sea que esté surgiendo. Y justo por uno relacionarse con la ansiedad de esa manera es que se transforma a una relación más sabia que uno establece con la emoción. Oh, qué interesante. Es decir, que el efecto espejo es lo principal que se pone de manifiesto en medio de eso. ¿Te pasó a ti, José María? Cuando empezaste a meditar, ¿cómo fue la experiencia? Bueno, tuve una experiencia hace 10 años en la que no pude terminarlo, ni siquiera durarlo, por eso mismo, hay un espejo de eso, pero como siempre he dicho, hay un momento en el que también uno está preparado. Y eso no quiere decir que había menos ansiedad, posiblemente había más, pero la fuerza de voluntad es otra. Y por eso es muy importante en estas cosas tener esa fuerza de voluntad, porque cuando entonces empiezas y lo haces, pues con más seguridad puedes estar ahí y experimentar esos sentimientos que pueden ser angustiantes. Y eso lo aprendí a través de la meditación. O sea, salirle corriendo a un perro que te está ladrando, lo único que va a provocar es que el perro sí te siga y tiene 4 patas, va a poder más que tú. Entonces, mejor quédate allá a ver qué pasa. De repente el perro solo quiere llamar tu atención, de repente le pone la manito y lo que quiere oler, y le pasa la mano y el perro deja de ladrar. Entonces, es lo mismo como con la ansiedad. Te está persiguiendo, obviamente, te está gritando, te genera estrés, te causa ansiedad. Corriendo no es la solución en este caso, a veces sí, pero en este caso, lo que he aprendido, y además estoy iniciando, hay un viaje que acaba de iniciar, pero lo que he aprendido es eso, es ver ese perrito y decir, hey, está todo bien, huéleme, estamos juntos. Puede sentirse mal, pero está todo bien. Cuando José María comunicó que estaba en esa senda, lo que nos da a nosotros es un aliciente, es un refuerzo de decir, ese es el camino correcto y qué bueno que lo haya tomado oportunamente. ¿Eso pudiera significar, Francisco, que ha habido como un estigma en relación con la validación de los sentimientos? Háblame un poco sobre eso. Sí, yo sospecho que cuando una persona siente una emoción de manera muy intensa, la mente convierte esa emoción en su enemigo, como si va a producir un descontrol en nuestro comportamiento y a lo mejor vamos a pasar vergüenza porque los demás se van a dar cuenta. A veces, yo diría a menudo, la resistencia a una emoción desagradable solo crea más desagrado. Y la meditación es una práctica que te enseña a tú bajar las defensas y darle la bienvenida a lo que sea que esté surgiendo. Eso es una habilidad que todos tenemos, que lamentablemente no nos
han enseñado a utilizarla desde pequeño y que eso es lo que me motiva pues a darla a conocer más y más. Siento que es, en cierta medida, nuestra mente es todo lo que tenemos que dar hacia los otros seres humanos. Sobre esa base, partamos de algún ejemplo donde yo estoy frente a un cuadro de ira, o sea, yo me siento molesta, ¿okay? Y tengo rabia. ¿Y qué hacer ante una situación? Porque usualmente lo que hacemos o lo que entendemos que es maduro, es decir, tengo rabia, no puedo tener rabia, porque si tengo rabia, estoy entonces fuera de mi control, entonces no puedo tener rabia, entonces me autolacero, ¿verdad? Psicológicamente o mentalmente. ¿Qué debemos hacer cuando estamos al frente de un sentimiento de este tipo? Que además entiendo, y me corrige si no es así, que han sido como mal puestos a raíz de los años, ¿no? O sea, mal calificados, diríamos así. Pues quiero empezar diciendo que la ira tiene una función importante. Y cuando una persona siente rabia, por lo general es que se ha roto una norma interna, que es importante de restablecerla. Sin embargo, esa reacción inicial que viene con la ira, aunque es inevitable, no quiere decir que tiene que dominar nuestro comportamiento. Lo que realmente mantiene la ira son los pensamientos que nos pasan por la mente. Y la mejor manera de gestionarla sería salir por un momento de tus pensamientos, dar un paso hacia atrás, metafóricamente hablando, y simplemente conectar directamente con lo que surge en el cuerpo, porque el cuerpo siempre está presente. En esos momentos, lo que uno puede descubrir es que hay tensión en los músculos, o una respiración más agitada, un corazón más acelerado. Y no hace falta solucionar nada con eso. Simplemente poder estar sin tener que reaccionar ya es un acto de sabiduría. Okay. Sí, es ahí entendemos que somos maduros. Cuando ante la ira podemos decir y mantenernos, ¿sabes? Como que en el centro, pero eso no es fácil. No, para mí el entrenamiento previo es esencial. Uno no va al gimnasio, al parque a ejercitarse una vez y ya con eso terminó por el resto de su vida. Lo mismo pasa con la meditación. Uno no logra nada con meditar una sola vez. Esto es algo que se debe hacer, así como cepillamos los dientes a diario. Es una forma de entrenar a la mente a no reaccionar, sino responder. Y eso para mí es la habilidad más importante que un ser humano puede desarrollar. Y que además creo que es urgente en una sociedad donde estamos viendo tantos casos, donde cada vez la violencia está inclusive producida por las personas que son más cercanas a nuestro entorno. Hemos visto unos casos donde se está dejando en evidencia la urgencia de este tipo de prácticas para poder manejar el tema de la salud mental, que lo hemos visto que has afianzado a través de tus redes sociales los mensajes. Así que voy a dejar un correo, para que si alguno de ustedes les anima a quedar para caminar aquí en el Parque Iberoamericano en Santo Domingo y conversar, escríbeme. Sería súper sencillo. Yo vengo todas las tardes a pasar a Kodak 30, 40 minutos, muchas veces solo, otras veces acompañado, y tengo flexibilidad las próximas semanas. Sí, imagínate que hablando así de educación y conectado, pero también con luchas sociales que he participado en el pasado, ¿por qué no hay en escuelas, tú sabes la herramienta lo útil que hubiera sido esta herramienta si desde chiquito te dicen, hey, mira, sobre todo creciendo, tú vas a sentir de todo en tu cuerpo. Tú vas a sentir tanta cosa. Tú estás creciendo. Ese cuerpo está todavía como disparado. Y comenzar a entenderlo y a vivirlo desde ahí. No tienes que esperar a tú descubrirlo después porque no le damos el valor que tiene a nivel social. Entonces después tú lo descubres. Sí lo descubres. Y encima tiene un estigma. Entonces como que está tan lejano este recurso que tenemos todo por dentro que hubiera sido increíble que este tipo de cosas, no solo esto, o sea, podemos eso llevarlo a lo que es la nutrición, lo podemos llevar a lo que es el ejercicio, lo podemos llevar a lo que es lo importante de socializar con familia, con amigos, de conectar, de estar presente, de la autoestima, de aceptación. O sea, son tantas cosas que pudiéramos dar desde la educación temprana, y eso lo sabrán mejor los expertos que trabajan en ese tema, pero que sería increíble que también incluyera, porque a los 36, empezar a entender esto, ok, chévere, pero ¿cuánto malestar no me pudo haber evitado? Y que no se trata tampoco de evitarlo, porque como dice mi hermano, es que va a surgir. Aquí no te está hablando una persona que dice, estoy libre de angustias, claro. Estoy libre. No, lo que estoy libre es, digamos, de juzgarla, pero la angustia va a estar y me voy a sentir mal. Pero la diferencia es que voy a tener capacidad
quizás no siempre, pero en la mayoría de veces, con esta nueva herramienta, de sentarme con esa angustia. Ahora, siempre es importante entender qué podemos hacer dentro de nuestro metro cuadrado. Dentro Claro. de tu metro cuadrado, ¿está previsto hacer alguna relación con este tema? Como cineasta. Sí, a ver, yo soy una persona como que... Aparte de lo que estás haciendo por ti, que es Sí, lo más importante, ¿verdad? claro, no, Porque no, tener claro. a un director de cine, Sí. ¿verdad? En su centro es muy importante. Claro, claro. Y mira, Lynch es un meditador. David Lynch, que es un gran director de cine, es un gran meditador. O sea, el cine de alguna manera está muy también conectado y debe estar conectado con la creatividad y demás y con meditar. Y no soy un meditador de horas. A mí me toman varios minutos en la mañana o puede ser en la tarde. Hay un día que no lo hago, pero lo trato de incluir lo suficiente en la semana. O sea, no quiero decir que el único recurso que la gente tiene sí es fundamental, pero sí, al final mis películas reflejan. Francisco dijo algo como la meditación es un espejo de lo que tú sientes. Mi película también viene siendo un espejo. Entonces, si tú me ves metido en un tema, si es medioambiental, si es de salud, si es de qué sé yo, que al final eso va a terminar influyendo en lo que estoy escribiendo, porque yo no puedo escribir nada que esté ajeno a mí. Claro. Es verdad, escribí una película de la cárcel, pero me pasé 9 meses en la cárcel para estudiar carpinteros. Entonces, mi vida en esos 9 meses era la cárcel y por eso escribí La cárcel. Una cualidad a destacar en José María es que sabe escuchar a su instinto. Eso es muy importante, saber escuchar tu propio instinto. Porque imagínense de dónde surge la fuerza para pasar 9 meses metido en una cárcel de manera voluntaria para escribir un guión de una película. No tiene que ser únicamente una experiencia interna única, pero sí de una experiencia que estoy hasta investigando. Entonces sí, no sé en qué forma, no sé de qué va, pero efectivamente de camino a eso se está escribiendo, sí. Es importante que todas las ventanas se abran, porque creo que como bien tú dices, tu ventana, esta ventana, tu ventana, todas son necesarias, porque yo creo que estamos en emergencia, como lo ve Francisco, con el tema de la salud mental aquí en el país. Yo estoy de acuerdo que hay diferentes puertas que dan hacia la misma habitación. Él menciona unas cuantas, el sueño también es vital. De hecho, si yo tuviera que elegir una sola, elegiría el sueño. Dormir con salud. Una de las desventajas de la tecnología es Me que... acabas de quemar con el tema. Pero quemadita. Una de las desventajas de la tecnología es que no hemos respetado bien los tiempos de descanso, porque ahora estamos conectados 24/7. Si ya había un desafío cuando inventamos la luz y la electricidad, imagínate ahora con las pantallas. Es como si ahora depende únicamente de nosotros, no de la oscuridad, darnos el descanso que merecemos. Y muchos elegimos dejarlo posponer por un bien en el momento, no entendiendo que hay un bien mayor cuando descansamos. ¿Cuáles son las ventajas de dormir, Francisco? De descansar, porque no es solamente colocar la almohada, la cabeza en la almohada, es lograr un descanso real, que muchas veces no ocurre. A grosso modo, el descanso es la única manera en que podemos recuperar nuestra fisiología, toda la energía que invertimos el día anterior. Nuestra memoria también solo se repara. De hecho, no es que aprendemos únicamente cuando estamos pasando página para la izquierda. Realmente el aprendizaje se produce o se almacena cuando estamos descansando. Por eso esa técnica de quedarse estudiando toda la noche hasta el día siguiente no es una que yo recomiendo. Y por último, el descanso es la única manera también de resetear, como quien dice, nuestro sistema emocional. Hay muchas cosas que nos pasan por la mente por las noches que nos parecen trágicas y luego por la mañana no entendemos por qué nos preocupamos tanto. Tienen como más ligereza. De hecho, Mark Twain creo que es famoso por haber dicho de que en su vida vivió 1000 tragedias y solo algunas de ellas sucedieron. Exacto, que dice que del 99% de las cosas que pensamos, solamente el 1% realmente ocurre. Y creo que el tema de ese pensamiento rumiante es también un gran desafío que tenemos hoy en día, porque pareciera, no sé si es que antes no se hablaba, pero pareciera que esa tensión y ese pensamiento repetitivo hoy está o de moda o más presente que nunca, o siempre ha estado, simplemente no lo veíamos. Yo creo que siempre ha estado y tal vez la única diferencia es que ahora se está reforzando más. Esto es algo que he dicho anteriormente, de que hay 2 modos de usar la mente.
hay un modo que es sumamente útil para solucionar problemas. Yo le llamo el modo hacer. Y esa fue la razón por la cual fuimos a la escuela, al colegio, a la universidad, entrenar a la mente a pensar de esa manera. Pero hay otro modo que no se nos habla, que es el modo simplemente de ser o estar, el modo mindful, donde lo que hacemos es presentarnos al momento que está ocurriendo, observarlo con curiosidad y apreciarlo como es. Y ese también es sumamente útil para poder trabajar con nuestras emociones, para poder estar en paz con ellas. Qué bonito. Se nos está acabando el tiempo, pero yo no quiero dejar de tocar con los dos su apreciación en relación con todo lo que está ocurriendo, con los casos de violencia intrafamiliar. Si hemos visto casos como de una mujer que dice que está diagnosticada de esquizofrenia, que degolló a una de sus hijas, padrastros que le han roto los dientes a sus hijastros, mujeres que le han arrancado el cuero cabelludo a sus hijos. ¿Qué está pasando a nivel mental en la República Dominicana? Contigo, Francisco, y contigo quiero concluir con la reflexión final, porque ya el tiempo se nos está acabando. Bueno, sí te puedo... ¿Estamos frente a qué? Yo me enfoco más a nivel individual y sí te puedo decir que en neurociencia hay un término que se llama los secuestros de la amígdala. La amígdala es una estructura que todos tenemos, que siempre se está preguntando si uno está seguro. Y resulta que si la respuesta es negativa, la amígdala secuestra nuestra parte humana, lo que nos hace lógicos, racionales. Hay 3 señales que nos dejan saber cuándo está pasado. Sentimos una emoción negativa, la sentimos de una manera muy intensa, mucha ira, tristeza o ansiedad. Y la tercera es que hacemos o decimos algo del cual luego nos arrepentimos. A lo mejor nos preguntamos, ¿por qué yo dije eso? ¿O por qué yo hice eso? Realmente lo que está pasando es que la persona estaba actuando bajo un impulso. Y yo siento que eso es lo que se está manifestando en gran parte de la sociedad dominicana. Estamos siendo muy impulsivos y no estamos dedicándole el tiempo suficiente a cultivar la serenidad o la conexión de la corteza prefrontal con nuestra otra parte del cerebro que es igual importante. Que eso se logra a través de eso, de la serenidad y estar en presente. ¿Es así, Francisco? En parte sí, se puede hacer a través de una conversación, se puede hacer con relaciones bondadosas, eso naturalmente se va a desarrollar. José María, tu reflexión final en relación con todo esto. Mi reflexión final es que este es el momento para mí, para cada quien, de convertirse en el director o directora de cine de su vida y tomar su decisión y escribir su propio guión. Esa es la reflexión final. Hay que encargarse de su propia película. Eres el protagonista o la protagonista. Te toca decidir cuáles son los obstáculos que vas a vencer, las herramientas que tienes y el tono y género. Es comedia, es horror, es un drama, es una película romántica. Tú decides. Si tuvieras la posibilidad de escribir la película de la República Dominicana, ¿qué pincelada le dieras? No, la República Dominicana es una película de muchos individuos con muchas historias. No habría una sola película y no creo que estaría solo. Yo creo que la estamos contando todos los cineastas que estamos haciendo distintas películas. ¿Qué sueños para la República Dominicana? ¿Qué sueño para el país? Menos desigualdad, muchas oportunidades, empatía, que no nos dejemos influenciar por el odio y discursos y planteamientos de odio que están surgiendo en otra parte del mundo. Yo creo que hay que volver a conectar con eso que sabemos que somos, que siempre lo decimos cuando viajamos. Y cuando vienen aquí, que el dominicano es muy bondadoso, el dominicano te recibe, te da café. ¿Por qué no seguimos siendo ese dominicano? Y somos ese gran ejemplo para que no solo pase aquí, sino en distintas partes del mundo, donde se conecte con la naturaleza de ser un gran amigo. Así es como son aquí definitivamente los dominicanos. Mangú, sancocho. Depende de la hora. Podemos desayunar mangú y comer sancocho. Puede ser las dos. Sí. Merengue, definitivamente, Sí, o no merengue. somos muy bailarines. No soy profesional, pero yo bailo. Tú le das. Claro. Tú le das. Bueno, vamos a ver si nos vamos nosotros aquí con un bailecito. Aquí José María para despedir un bailecito. Conectados Dios con mío. estos dos jóvenes. Bueno, Francisco, te toca aplaudir. Vamos a Bueno, señor, Espérate. en la vida uno no está preparado para todo. Espérate, ya va, vamos a buscar la música. Le puedo decir a Alexa también. Bueno, vamos a ir a Alexa. Alexa,
¿O te parece que Reproducir Juan Luis Guerra. Sí, será. Es el más común. O me- Reproduciendo de modo aleatorio música de Juan Luis Guerra 4 similares en Amazon Music.